Damos inicio a la Escuela Germán Rojas Niño en su sesión 59. Hoy estamos en la casa de la Minga, en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRI. Tenemos la presencia del compañero Livio, que nos viene a compartir su sabiduría nos va a contar sobre la historia del CRI y también sobre la participación de la Minga en este momento coyuntural de Colombia, que ha sido la resistencia de los jóvenes con ayuda de la Minga, la gente ya adulta. Entonces le doy la palabra al compañero Livio para que nos comparta su sabiduría. Muchas gracias. Soy Livio Palechor Arevalo, originario del pueblo Yanacona, en el macizo colombiano. En este momento estoy fungiendo como coordinador pedagógico de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, y desde luego un saludo desde la Consejería Mayor de nuestra organización, desde la coordinación colegiada del programa de educación bilingüe intercultural y desde la coordinación colegiada de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, CRI. Agradecer por la invitación a compartir con ustedes parte de la historia que nosotros hemos venido construyendo como pueblos indígenas en el contexto de la organización del Consejo Regional Indígena del Cauca. Bueno, como es desconocimiento seguramente, el tema de lo indígena no es un asunto nuevo para Colombia, en tanto desde años atrás, muchísimos años atrás, fuimos protagonistas de las luchas contra la invasión europea, y posterior a eso, las luchas que hicimos a partir de la conquista y luego en épocas de la República. Entonces el pensamiento indígena no es nada de la actualidad, no es tan nuevo que digamos, y en ese sentido el Consejo Regional Indígena del Cauca es la continuidad de esa cantidad de luchas que se han venido gestando en América Latina y el Caribe. Recordar en ese sentido a personajes como Tupac Amaru, que fue un personaje que trató de liderar una movilización a nivel de toda América, y que de hecho ya tenía en su estructura mental lo que iba a suceder con la constitución de los Estados Unidos de América, y en ese sentido estaba planteando una propuesta de organización, pues para contrarrestar el poderío que ya se avisoraba en ese entonces. En esa medida, nuestra organización, digamos que ha tenido muchos antecedentes, entre esos todo lo que ha pasado en la colonia, en función de las famosas cédulas reales, que no son otra cosa que un acuerdo entre la corona española y los pueblos indígenas en cabeza de esas autoridades, en algunos casos los caciques. En Colombia también se hicieron esas cédulas reales, esos acuerdos, esos convenios que, entre otras cosas, por ser acuerdos entre nuestras autoridades como pueblos americanos y la corona española, los consideramos como unos verdaderos convenios internacionales, y en esa medida deben entenderse. Bueno, más adelante, para no demorarme demasiado, entonces viene toda la generación de dinámicas tributarias, y de esa manera se constituyen los resguardos como una forma de hacerlo. Y desde allá, pues, se constituye esta figura, que luego es retomada por los pueblos indígenas como una herramienta muy importante para la lucha nuestra en términos de la territorialidad, de la defensa y recuperación cultural, pero también de la constitución de estructuras políticas que permitan la pervivencia como pueblos.
Entonces, más adelante, ya en el siglo pasado, en la primera década de los 20, ya se visoran personajes como Manuel Quintín Lame y Gonzalo Sánchez, que dieron una lucha muy importante en defensa de la ley 89 en aquel entonces, que si bien es cierto, es una ley muy racista, muy excluyente, muy reduccionista, muy liquidacionista, tenía algunos elementos que nos favorecían en términos de la territorialidad, refiriéndose en este caso a los resguardos indígenas. Para decir que justamente en el siglo XIX ya habían situaciones de reducción de los territorios de resguardo, muchos de ellos se fueron exterminados, y esa lucha la hizo entonces en ese marco Manuel Quintín Lame y Gonzalo Sánchez. Para más adelante, pues viene todo el tema que ustedes conocen históricamente, lo que sucede a partir de los años 30, bueno, finales de los años 20, está la masacre de las bananeras, que genera revueltas muy importantes que tienen que ver con los procesos políticos y sociales del momento. Más adelante es de destacar la reforma del 36, sobre todo porque dio paso a la propuesta de reforma agraria en la ley 200 de 1936, que si bien es cierto, pues no tuvo ningún efecto, fue una ley que prácticamente nació muerta, pero que es importante como antecedente en tanto ya en 1961 se crea una nueva ley que es la reforma de la reforma agraria que estaba planteada en el 36. Y es importante porque aquí sí ya hay una lucha donde el sector campesino plantea unas formas distintas de manejo de la tierra, de manejo de la economía, de manejo de la producción, y que a pesar de ser una iniciativa en principio estatal, de alguna manera se le sale en las manos porque el pensamiento campesino le da una connotación mucho más profunda al tema de la tierra, pero también al tema de la producción, y por eso se generan los conflictos. Inmerso en todo ese proceso, aparecemos nosotros como pueblos indígenas. Digamos que en principio, cuando empiezan a hacerse la compra de fincas para entregar a los sectores campesinos e indígenas, ya se generan entonces algunas reuniones, algunas propuestas de encuentro para poder resolver el tema de las tierras en los resguardos. Los pueblos indígenas buscando que no fueran tocadas estas tierras para la compra y entrega a la población colombiana, porque estas tierras ya tenían una connotación jurídica distinta en términos del manejo de la propiedad. Pero algo que es bien importante, y es que ya desde principios del siglo XX se vinieron generando propuestas desde los pueblos indígenas para la recuperación de sus propias tierras, pero también para la ampliación de sus territorios. Entonces, en esa medida, personajes como Trino Morales, como Julio Tunualá, Francisco Gembuel, desde los tierras de lo que hoy se denominan pueblo Misak, en ese momento denominaban pueblos guambianos, pero que ellos ya estaban buscando alternativas distintas para la consecución de la tierra, entre eso la conformación de sindicatos agrarios, en otros casos cooperativas agrarias, y ya habían empezado entonces procesos de recuperación antes de 1971, estamos hablando de 1966, 67. Eso para decir que la recuperación de las tierras no inicia justamente con el nacimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, sino que previo a eso ya había este tipo de iniciativas desde los pueblos indígenas del Cauca. Sin embargo, por supuesto, cuando empezamos a buscar alternativas distintas,
ya compañeros de nuestros territorios formaban parte de las directivas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, y entre ellos se podría hablar de Trino Morales, que estuvo en la presidencia de la directiva departamental, Juan Gregorio Palechor, que estuvo también en la directiva, y ahí se conocieron muchos de estos personajes, se conocen Juan Gregorio, Trino Morales, Francisco Gembuel, el mismo Julio Tunualá, Antonio Mestizo, y entre otros personajes también en este proceso está Gustavo Mejía, que es una persona que venía también trabajando justamente en la organización campesina, y empiezan entonces en ese marco de la ANUC a hacer conversaciones para determinar entonces cómo hacer más ordenado el proceso del manejo de la tierra en los pueblos indígenas. Es así como en a partir de unas reuniones previas, pero que finalmente concurre a Toribío, donde definitivamente no hay solamente pueblos indígenas, sino que también hay sector campesino, hay sector urbano, porque llegan también personajes de Cali, justamente a revisar un poco lo que estaba sucediendo en términos del manejo de la tierra, el manejo de los resguardos en el departamento del Cauca y particularmente en la zona norte, en el municipio de Toribío. Y aprovechando esa oportunidad es donde se le da inicio y se le da cuerpo a nuestra organización, el Consejo Regional Indígena del Cauca, el 24 de febrero de 1971. Entonces, ahí no es nada fácil. También se conoce por la historia que no fue muy fácil. Entonces, la primera directiva en cabeza de Manuel Tránsito Sánchez no fue posible ejercer como tal por la persecución que se daba entre el sector terrateniente del Cauca, que estaba todavía muy enmarcada en el proceso, digamos, bueno, en el modo feudal, por decirlo de alguna manera. Entonces, así las cosas, esa primera directiva no tuvo la posibilidad de ejercer. Entonces viene una segunda junta directiva, que se llamaba el Comité Ejecutivo, que es elegida en el mismo año, pero ya en el mes de septiembre. Digamos que esta directiva tiene la posibilidad de funcionar en la medida que una de las actividades que empieza a trabajar en 1972 es la realización del censo indígena, y que por razones que a veces lo pensamos en función de nuestra espiritualidad, la fuerza de nuestros mayores, se da una contratación de tal manera que el DANE pone el censo en cabeza del INCORA, y el INCORA a su vez contrata con el Consejo Regional Indígena del Cauca. Este evento, este hecho es muy importante en la medida que le da paso a la movilización que puedan hacer las autoridades como el Comité Ejecutivo, pero también a las autoridades de los resguardos, los cabildos indígenas. Y por eso eso permite que ya en 1973 en Silvia se haga como la primera, diríamos, visión pues pública del Consejo Regional Indígena del Cauca, justamente porque ya se había podido expandir mucho más la política planteada como Consejo Regional Indígena del Cauca, y ya se había movilizado mucho más personal en la reivindicación de los derechos de los pueblos. Esa reivindicación se resume en los 7 puntos de lucha del CRIC, pero que ya a esas alturas se tenía una plataforma política que es la que ha direccionado el movimiento indígena hasta la actualidad. Digamos que esa plataforma sigue vigente. Podría decir que en la década de los 70 y los 80 el proceso de lucha fue muy fuerte alrededor de la recuperación de las tierras y la ampliación de los resguardos. Pero que justamente a finales de la década de los 70 ya el Consejo Regional Indígena del Cauca tiene
tiene constituidos todos sus programas de trabajo, el programa de educación bilingüe intercultural, el programa de salud, el programa económico, un programa de comunicación, un programa un programa jurídico. Entonces, a finales de los 70 tiene todo esto ya estructurado. Sin embargo, en esta situación, en la década, perdón, a final de la década de los 70, más justamente, digamos, en 1979, a partir de, ¿cómo se llama esto? Que hizo el M-19 en la toma de las armas en el Cantón, pues ahí caímos todos a ser perseguidos por el gobierno nacional en cabeza de Turbay Ayala, y justamente pues la persecución hizo que el comité ejecutivo quedara totalmente diezmado. Casi todos, unos en la cárcel y otros, como Trino Morales, Juan Gregorio Palechor, y muchos más, tocó irse a la clandestinidad porque la persecución fue tan grande que de hecho hubo mucha gente fallecida, pero muchos otros perseguidos y muchos también encarcelados. Entonces quedamos prácticamente con un comité ejecutivo muy poco. Y de todas maneras ya la fuerza de la movilización del movimiento indígena era suficiente, de tal manera que pudimos nuevamente retomar la organización y constituir un nuevo comité ejecutivo ante el encarcelamiento de los otros y la clandestinidad del resto. Entonces, esa crisis fue bastante complicada, es decir, lo que se llama una violencia de Estado en contra del movimiento, bueno, de toda la sociedad colombiana, pero para el caso que me ocupa, pues una persecución al movimiento indígena. En ese entonces, recuerdan ustedes que una de las situaciones que planteó el gobierno nacional fue la creación del Estatuto de Seguridad, pero también el Estatuto Indígena. Entonces la movilización fue del orden nacional que pues permitió que se archivara la propuesta tanto del Estatuto de Seguridad como el Estatuto Indígena. Entonces fueron luchas bastante complicadas. En algún momento alguien dice que pues movilizaciones como las de ahora no las han habido y que persecuciones tampoco, pero a finales de los 70 la situación política, la situación social, la persecución fue muy grande, tanto que muchos de los encarcelados y perseguidos injustamente por el gobierno nacional fueron declarados inocentes 4 años, 6 años después, y otro tanto pues que fueron amnistiados. Entonces, para decir que esta historia de la persecución no es tampoco tan nueva, sino que ya a finales de los 70 la situación, particularmente para el Consejo Regional Indígena del Cauca, no fue nada fácil. Ya en la década de los 80 empieza a consolidarse mucho más el tema de tierras, pero también a visualizar el manejo mismo de las tierras. Aquí había una crítica desde muchos sectores gubernamentales, pero también populares, donde decían que los indígenas no trabajamos la tierra. Yo sí quiero dejar la claridad en este sentido, es decir, los factores de producción no son solamente la tierra, los factores de producción son tierra, capital, trabajo y empresa. Y entonces a nosotros nos entregamos o recuperamos solamente la tierra, pero nos faltaba, y teníamos también el sector de trabajo porque teníamos mano de obra, pero no teníamos ni el capital ni la empresa, que trató de medio sufragar esa situación en Licora, pero que definitivamente eso no funcionó. Entonces, nosotros teníamos que buscar alternativas distintas para el manejo de la producción y el manejo de la economía como tal. Y echamos mano, por supuesto, de las formas ancestrales de manejo de la economía y de la producción, y así nos mantuvimos. Por eso era muy difícil desde una economía, desde lo colectivo, desde lo comunitario, explicarlo ante una economía
crítica del capitalismo. Es decir, por ejemplo, aquí había una hacienda muy cercana y manejaban muchas vacas, muchas vacas y una producción lechera. Desde luego, los compañeros indígenas a quienes se les entrega la finca, pues no son de vocación ganadera ni estaba en el interés de mantener vacas. Entonces, en algún foro nos decían que mire, que ahí habían tantas vacas y tanta leche. Sí, pues lo que pasa es que ahora no están comiendo 200 vacas, ahora están comiendo 2000 indígenas. Entonces, es un asunto de la humanización del manejo de la producción. Entonces, porque claro, si bien es cierto, usted no ve toda la producción como la ve el capitalismo, pero la función de la tierra, en nuestro caso, está en el vivir. Entonces, gentes que no tenían las posibilidades de subsistir, porque recuerden que, no lo dije por razones de tiempo, pero que una de las características del movimiento indígena en sus inicios era el pago de terraje, que no era algo similar, pero más agudo que el tema del modo feudal. Entonces, la gente no tenía tierra, no tenía nada, no tenía absolutamente dónde trabajar. Entonces, cuando les son entregadas las fincas a las comunidades, como digo, ya no comen de ahí tantas vacas, pero comen muchísimas personas indígenas. A partir bueno, ya finalizando los 80, destacar el tema de la lucha de los pueblos indígenas, que ya no es solamente del Cauca ni de Colombia, sino de todos los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, que nos levantamos en contra de la celebración de los 500 años de la invasión europea. O sea, mientras ellos querían celebrar que bueno, que trajimos acá la religión, el castellano y otra cultura, nosotros dijimos, pues no, porque justamente era la celebración de los genocidios más grandes en la historia del mundo. Entonces nosotros no podíamos permitir eso, y ante eso hubo un levantamiento generalizado en América Latina y el Caribe, bueno, y en buena parte del mundo. O sea que esa movilización despuntó a nivel internacional en el convenio 169 de 1989, pues como un poco la declaratoria de los derechos de los pueblos en el mundo, porque esa declaración no es solamente, perdón, ese convenio no es solamente para pueblos indígenas, ¿no?, sino para pueblos tribales del mundo. Entonces, este hecho es importante porque en Colombia, en 1990, entonces se gesta toda esta movilización. También, y hay que darle ¿qué se llama? El reconocimiento a los jóvenes que se levantaron y dijeron, bueno, hay que buscar la séptima papeleta. Entonces había que generar una nueva constitución, y esa ganancia es la que permite más adelante, entonces en 1991, la Asamblea Nacional Constituyente, que despuntó entonces la constitución que tenemos en la actualidad. Bueno, ya desbaratadita un poco, pero bueno. E incumplida en un 80%. Hace un mes tal vez, hicimos un conversatorio alrededor justamente de los pueblos indígenas en 30 años después de la Constitución del 91, y en el análisis que hacíamos decimos que la Constitución del 91 para los pueblos indígenas no se ha cumplido más que en un 20%. Y eso, gracias a la movilización de los pueblos, y si no, estuviera aún todos los derechos en letra muerta. Es decir, decíamos en algunos casos, o hemos dicho en muchos casos más bien, al gobierno, que el gobierno está en la obligación jurídica, política y social de cumplir con la Constitución. Y nosotros como pueblos indígenas lo que hemos hecho es luchar para que se cumpla la Constitución, pero lo importante es que nosotros hemos sido propositivos en el cumplimiento de esa Constitución. Entonces no le decimos, bueno, mire, haga la ley. No, nosotros presentamos propuestas de ley, presentamos propuestas de decretos, presentamos propuestas de programas, de las maneras de cómo hacer cosas. Por eso presentamos, por ejemplo, que es muy grande y muy importante, cómo planteamos una forma distinta de hacer educación en territorios indígenas, y de eso sale justamente el sistema educativo indígena propio,
bueno, digamos que aprobado, reconocido por el Estado a través del gobierno en el decreto 1953 del 2014. Entonces, ya, tal vez bueno, no conozco no conozco países, mejor dicho, distintos a Colombia que tenga dos sistemas de educación, por ejemplo. Y estamos planteando, en este caso, en este momento, desde el mundo indígena, un sistema distinto del manejo de la salud, porque es muy importante el conocimiento, la sabiduría que tenemos desde los pueblos indígenas para el manejo de la salud, que no tiene nada que ver con el manejo de salud que está establecida, en este caso, desde la Ley 100. Es decir, ahí hay una distancia grandísima. Bueno, solamente lo digo para mostrar que el movimiento indígena ha sido propositivo para efectos de ese reconocimiento. Entonces, digamos que de todas maneras, la Constitución del 91 hace un pare, por decir, una distinción. Entonces, en el 90, hay como antes del 91 y posterior al 91. Porque de todas maneras las reivindicaciones a partir del 91 son reivindicaciones que están establecidas en la Constitución Nacional. En las leyes no en todas, porque justamente esa es una de las deficiencias que han tenido los gobiernos desde hace 30 años de no reglamentar la Constitución del 91. Por eso la Ley de Ordenamiento Territorial en Colombia no existe. Han pasado 30 años y hasta ahora no ha sido posible que exista esa Ley de Ordenamiento Territorial. Con esto para significar que, bueno, nuestra lucha ha sido constante y hemos planteado al resto de sectores populares, a las organizaciones, afros, campesinos, urbanos, digamos, formas distintas de hacer, por una parte, movilización social, pero por otra, buscar cambios estructurales a nivel gubernamental y a nivel del Estado. Es decir, entendemos que hay unos problemas estructurales, gubernamentales y estatales que tienen que sanearse para poder, digamos, solucionar los problemas que tiene el Estado colombiano. Porque siempre lo hemos dicho, nosotros consideramos que la lucha no es solamente para nosotros, sino que luchamos justamente para la reivindicación de los derechos de todos. El hambre es de indios, de negros, de blancos, de mestizos, las injusticias sociales, la educación muy regular que tenemos en Colombia es un problema de todos, la salud es un problema de todos. Entonces, no es solamente ahora por la coyuntura que el mundo indígena está planteando unas propuestas distintas. Nosotros las venimos planteando desde tiempos atrás y por eso ya hay construcciones elaboradas como propuestas a los gobiernos nacionales. Es importante destacar que nuestra organización, pues ya en el contexto de la movilización nacional, pues definió sumarse y en esa medida, pues establecer lo que finalmente se estableció como la Minga Nacional y pues en la medida de las posibilidades, en medida de lo que se pueda hacer, pues el Consejo Regional Indígena del Cauca ha estado ahí dispuesto a apoyar y seguirá apoyando, como así lo ha dicho nuestra consejería, la movilización nacional. Muchas gracias. Gracias, compañero Livio, por esa ilustración. Yo quiero que Yolvi, que está aquí presente, nos haga ese papel en este conversatorio de moderar, de dar la palabra, porque pasamos al momento de preguntas. Entonces, Yolvi queda ahí y automáticamente le pido la palabra. Un abracito, Yolvi, un abracito. Hola a todos, todas, hola Consuelo, claro, un abrazo para ti también y bueno, así pues, quien manda aquí es el compañero, entonces, bueno, no mentira, no, él lo manda. Es una propuesta y la acepto con mucho gusto, entonces, Mauricio, tienes la palabra. Compañero Livio, usted me habla ahí que fue un mandato del Consejo Regional Indígena del Cauca crear la figura de la Minga para apoyar no solo en este año, sino del 19
apoyar las protestas sociales en Colombia. Teniendo en cuenta ese lunarcito de la gente de bien de Cali, yo quiero que usted nos comente, ustedes como Consejo Regional, ¿qué evaluación tienen de la participación de ustedes en la resistencia en Cali? Bueno, nosotros, como se mandató inicialmente por decisión de la Junta Directiva, en tanto pues se va a hacer los apoyos, consideramos que los avances son muy importantes en términos de la suma que hay de distintos sectores de la población a la movilización, porque esa suma es lo que hace que cada vez la movilización sea más fuerte. Que de todas maneras hay situaciones que empezaron a sonarle al gobierno nacional, y que si bien ha sido muy digamos, sordo a las peticiones de la sociedad nacional, de todas maneras tiene la preocupación de cómo salirle al paso al manejo del Estado, porque hay que entender que esta figura estatal que existe en Colombia, bueno, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo entero, está en una situación de crisis. Pero digamos que la clase política de esos órdenes estatales no se han sentado mucho a pensar entonces si esta no es la estructura, si no esta no es la manera de hacer Estado, entonces ¿cuál es? Entonces, esta movilización ha permitido que mucha gente empiece a pensar entonces, bueno, ¿cuáles son las formas de hacer algo distinto? Y esta reunión ya esta junta, pues, de mucha gente del sector justicia, del sector jurídico, del sector campesino, del sector urbano, del sector estudiantil, los jóvenes, ya empieza a buscar alternativas distintas a esa construcción de Estado, ¿no? Nosotros como pueblos indígenas y particularmente como organización hace mucho rato que venimos trabajando, digamos, en la práctica de una construcción distinta de hacer autoridad. Por eso nosotros tenemos temas muy importantes como el tema de gobierno y gobernabilidad, territorio y territorialidad, que nos ha servido como eje en el proceso de nuestras luchas. Entonces, lo que significa que bueno, hay un avance importante en ese sentido. Si bien es cierto, pues falta esto consolidarlo en una propuesta que será seguramente política y muy de la mano con el tema jurídico, pues entonces se pueda llegar a revisar. Muy bien, no veo ahora ninguna otra. No veo ninguna otra mano levantada. No, aquí tengo acá de la mano levantada. Estoy con el mismo, no sé, este es el de... Sí, bueno, listo. Liliana tiene una pregunta. Livio nos hablaba de gobierno, territorialidad. Apagó el micrófono. ¿Me apagó? Yo, perdón. Entonces, repito. Livio nos comentaba, nos hablaba, mencionaba dos temas o expresiones que eran gobierno, gobernabilidad, territorio y territorialidad. Entonces, quisiera primero, para no mezclar estos dos temas, me gustaría mucho que de pronto Livio nos dé también como regale como la mirada él hace un momento me decía, nosotros tenemos varias concepciones. Disculpen, es que hay interferencia, por favor. Hay interferencia. Este resguardo tienen también interferencia. dependiendo del territorio.
Es que hay interferencia, se oyen varias voces al tiempo. retorno, hay retorno. Hola, vamos a ver qué es. Si ella, Liliana se va a cambiar de micrófono para poder que se escuche bien. Entonces va a estar en este lado. Hace un momento, no sé, tengo que repetir todo, o sea, no se escuchó nada. Bueno, hablábamos, Livio nos hablaba de gobierno, gobernabilidad, territorio, territorialidad, y quisiera empezar por territorio, territorialidad. Ellos, pues es claro que ellos están desde la instancia o desde la institución como Consejo Regional Indígena de Cauca, ellos no están pensando solamente en comunidad indígena, sino que están pensando en pueblo colombiano y están pensando en apoyar esas luchas que favorecen a todos por igual. Dentro de esas igualdades, el territorio, territorialidad, ¿cómo lo miran ustedes en un pueblo colombiano donde tenemos donde somos multiétnicos, multiculturales, donde tenemos comunidades afrodescendientes que no estaban aquí antes de la colonia, pero que igual han adquirido unos derechos también como ciudadanos y como personas que también han venido luchando? ¿Cómo ven ustedes esa multiculturalidad y esa diversidad étnica dentro de esa, también dentro de ese contexto de territorio, territorialidad, como comunidades indígenas ustedes? Sí, lo que pasa es que el tema de... nos metimos en un tema bastante complicado, pero complejo y extenso. Entonces, ¿por qué? Porque es justamente, yo diría que el eje de todo el proceso indígena. Nosotros venimos trabajando el tema de territorio y territorialidad, estamos en un proceso de construcción de territorio y territorialidad hace mucho rato. Es decir, voy a dar 4 elementos básicos que nos ha permitido a nosotros la construcción de territorio. Y tiene que ver, por una parte, con el territorio como tal, la tierra como tal, como espacio geográfico, la identidad, que es un factor importantísimo en nuestra organización. Es decir, personalmente, eso lo dice solamente, lo dicen mucho, pero en este caso lo digo yo, como Livio Palechor. Considero que la identidad es fundamental en la construcción de territorio y territorialidad. Es decir, ese pensar, ese sentir, ese actuar como indígena, y por eso nosotros siempre decimos, así, es que nosotros todos somos CRI, ¿cierto? Porque en el corazón, en el sentir, en el pensar y en el actuar, somos Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces, yo soy yanacona, entonces en ese pensar, sentir y actuar, yo digo, claro, yo soy yanacona, y por eso siempre me identifico como tal. Es decir, no puede sobrar esa identidad como tal, ¿cierto? Pero como pueblos, como organización, es fundamental. Eso nos ha permitido la construcción de todos estos procesos que les decía hace rato, el tema de educación, el tema de salud, la universidad misma. Es decir, no habría sido posible sin este elemento de identidad. No puedo profundizar sobre eso porque se alarga el asunto. Pero entonces, el territorio como tal, la identidad, la cultura, es decir, esos elementos culturales que tenemos nos ayudan a nosotros desde la espiritualidad, desde nuestros mayores, desde esa conversación permanente, construir esa situación. Y el otro tema es la autonomía. Es decir, cómo la autonomía nos ha permitido a nosotros justamente estas propuestas, estas realizaciones de salud propia, de educación propia, de justicia propia. Es decir, porque tenemos un espacio de autónomo donde donde vivimos la cotidianidad como pueblos. Esos 4 elementos son fundamentales. Entonces, para decir de alguna manera que entonces en el territorio nacional tendríamos que buscar cosas que nos unifiquen, cosas que nos identifiquen, ¿cierto? Nosotros puede que seamos diversos, pero habrán puntos de encuentro. Entonces, ¿en qué nos identificamos? Puede ser como clase desprotegida, como clase pobre, qué sé yo, bueno, aquí, pero entonces dirán, no, pues hay otras clases, sí, pero debe haber un punto de encuentro en términos de identidad. Pero también hay que ganar
hay que ganar la autonomía. Pero si usted revisa la Constitución Nacional, la Constitución Nacional habla de la formulación de la Constitución de regiones. Si ustedes revisan, ya el viejito no me acuerdo el artículo, pero sí establece como territorios que los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, pero también las provincias y las regiones. Entonces, por ejemplo, bueno, hay un ejemplo, Nicaragua. Nicaragua creó las regiones y Nicaragua tiene unas regiones que llaman las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense. Eso fue ganado, por supuesto, en una lucha diversa, justamente, de indígenas, afros y mestizos. Esa región no es solamente indígena, o sea, esa ganancia la hicieron en conjunto y tienen ya establecidas sus regiones autónomas. Entonces, si usted revisa en la misma Constitución, justamente, la autonomía es uno de los derechos de las entidades territoriales, o sea, habría que construir esa autonomía. Y digamos que nosotros como organización hemos ido construyendo, aun cuando no existe, digamos, establecido jurídicamente, por decir algo, la región, pero nosotros sí podríamos decir que hemos constituido región en tanto tenemos unos cabildos, que son los territorios, la unidad territorial local, unas zonas que tenemos nosotros, en este caso tenemos 9 zonas, tenemos 9 zonas y esas 9 zonas tienen también toda una construcción territorial y tenemos ya el Consejo Regional Indígena del Cauca, que como su nombre lo indica es regional. Entonces mire cómo cada uno de estos espacios tiene, en el espacio local tiene autoridad, o sea, tiene gobierno, ¿cierto? Tiene comunidad, tiene la autonomía de crear sus propias normas y tiene la aplicación de justicia, o sea que tiene los 4 elementos básicos territoriales. Eso lo tiene cada uno de los territorios, comunidad territorial. En el caso caucano, los resguardos, pero también las zonas como tal. Entonces, aquí tenemos definidas 11 zonas, y esas zonas tienen sus autoridades, su territorio, su comunidad, etc. Entonces, hay una estructuración territorial y ya el Consejo Regional como tal tiene una estructura también con su gobierno, que es la consejería, con un territorio que para efectos de la creación, la legitimación de la UAIN por parte del Estado, se crea el Gran Territorio CRIC, por decirlo de una manera, tiene sus pueblos y tiene su autoridad como tal. O sea, por una parte yo diría que como pueblos indígenas aportamos la experiencia en ese constructo, pero también consideramos que sí es posible estructurarlo a nivel regional en las estructuras que pudieran cobijarse en las estructuras planteadas por la Constitución, pero más que desde el tema jurídico como tal, es la construcción ya en la práctica, porque nosotros en eso tenemos muchas dificultades, y para eso sí necesitamos algo que siempre promovemos en todos los movimientos, y es la unidad. Entonces, buscar los puntos de encuentro para juntarnos y de esa manera, entonces, hacer esa construcción territorial que requerimos, porque de todas maneras, si no hay eso, no va a ser muy fácil. Y bueno, la territorialidad como el manejo de la construcción del territorio, pues nosotros la hacemos permanentemente. Ya en el tema de gobierno y gobernabilidad, pues es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Es decir, a mí me parece que visto ya en otros espacios, los alcaldes con sus consejos municipales, bueno, con toda su estructura, tendría que empezar también a asumir sus cosas por sus propias, a partir de sus propias necesidades, pero lo que pasa es que no está en función de las necesidades de la sociedad, sino en función de los intereses de pocas personas, que es lo que nos tiene fregado, ¿cierto? Entonces, se hace necesario construir formas distintas de hacer gobierno. No es fácil, no es un asunto que se hace de la noche a la mañana, pero sí por lo menos tiene que hacerse ese tipo de proyecciones. Bolivia lo planteó en la Constitución, también la generación de regiones como tal, y Ecuador la creó en su Constitución, también como formas de
distintas de hacer territorio y territorialidad y hacer gobierno y gobernabilidad en esos territorios. ¿Puedo hacer una contrapregunta o mejor le damos? Lili, démosle la palabra a los demás compañeros y ya después. Levantó la mano el compañero José Negrete, entonces bienvenido y tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Soy José. Sonido. No, pero ahora se está yendo. ¿Sí? No, ¿cómo? Ya, listo. Cuando hablamos de la América, Sí, José, claro, siga. sí, listo. soy de Ecuador, sí. Cuando América se reconoce mucho el avance del movimiento indígena del Ecuador y de hecho en la Constitución del 2008 se reconoce la plurinacionalidad e interculturalidad del país, ¿sí? Sin embargo, directa desde pueblos y nacionalidades. Yo entiendo que desde la Constitución del 98, algo así, me parece que hay una representación ya directa de las nacionalidades, de pueblos y nacionalidades indígenas, ¿sí? Mi pregunta es dos cosas, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo, cómo se hace para elegir, cuando hablamos, o sea, para elegir la representación en este caso? Eso es lo uno, ¿sí? Y lo siguiente, ya son varios años, ya estamos, creo que ya cerca de 20 años, ¿cuáles serían los rendimientos en términos de inclusión de política pública real a los planteamientos desde los pueblos y nacionalidades indígenas en Colombia? Ya. Eso, compañero. Bueno, digamos que bueno, yo tengo mis reservas sobre si nosotros nos constituimos como nacionalidades. Es decir, ese término lo utiliza mucho Ecuador y también lo utiliza Bolivia. Pero nosotros más hablamos de los pueblos indígenas y digamos que en términos de la construcción o en la realización de una administración pública, es que lo que hacemos al interior de nuestros territorios, en tanto nuestros territorios, pero también nuestras autoridades son entidades de derecho público de carácter especial, lo que se haga en función de esa gobernabilidad, de esa construcción interna, primero son políticas públicas y segundo son procesos de administración pública. Pueden haber algunas diferencias y algunas dificultades, sobre todo porque aquí no es muy fácil entender desde la institucionalidad, digamos, externa, para decirlo de alguna manera, la comprensión de cómo se hace gobierno y cómo se hace territorialidad al interior de nuestros territorios. Voy a ponerlo en otro plano. Digamos, ¿qué nos ha pasado con la universidad? Pues porque definitivamente estoy encargado de la parte pedagógica, como le dije inicialmente, de la universidad. Pero el Estado nos reconoció, bueno, nosotros no digamos que no nos reconoció porque la universidad es reconocida por los pueblos indígenas inicialmente en el 2003. Lo que hace el Estado es digamos, convalidar, por decir algo, lo que nosotros hicimos a través del gobierno. Pero ellos reconocieron nuestra universidad con todas las características que fue construida, con todas las propuestas distintas que tenemos de hacer educación superior, como dicen, con todas las formas planteadas distintas de hacer universidad. Y así nos la aprobó el Estado. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Estado, a través de sus estructuras de gobierno, tiene una institucionalidad distinta a la que tenemos nosotros como universidad. Entonces, cuando nosotros somos universidad indígena de carácter especial, somos entidades de derecho público de carácter especial, ¿cierto? Como universidad. Y nuestro proceso es distinto. Sin embargo, el gobierno, por ejemplo, no tiene una forma distinta de tratar a la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y entonces nos quiere tratar
conforme a la ley 30. Es decir, nos quiere meter en el mismo saco. Pero ¿cuál es el acuerdo que llegamos con el gobierno, particularmente con el ministerio? Es que la institucionalidad tiene que hacer un proceso de adecuación institucional a los procesos de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, tal como fue creada. Entonces, lo pongo como ejemplo, así mucho más claro, porque igual nos pasa en muchas de las normatividades, en muchas de las actividades del orden gubernamental, en los procesos que manejamos nosotros al interior de nuestras comunidades. Entonces, tenemos esa tarea de hacer una construcción que permita definitivamente hacer efectivo el artículo de la diversidad étnica y cultural, el artículo 7º de la Constitución. Es decir, hasta que no logremos llegar a ese punto, seguirá siendo todavía muy distante la construcción de interculturalidad. Muchas gracias, compañero. Fernando Muñoz, ha pedido también la palabra. Sí, buenas noches a todas y todos. Tengo dos preguntas. Bueno, llegué un poco tarde, pero porque bueno, estaba con datos en el celular y no podía. Una sobre el problema del poder y otra sobre el problema de nación. Sobre el problema del poder, yo parto, dijéramos, de considerar que dadas las experiencias, los problemas y los avances también en Ecuador con la división frente a la derecha, que da posibilidad del triunfo de la derecha con el voto en blanco. En Nicaragua, después de la revolución, con los problemas que tuvo la revolución en la costa de los Mosquitos y que después se generó una región autónoma, como usted bien dijo. Los problemas en Venezuela, que son menores, pero también hay en Venezuela frente al gobierno bolivariano y las críticas que hacen desde algunos sectores indígenas. Y las discusiones que se dan en Bolivia en el seno del movimiento al socialismo y del movimiento indígena. Y las discusiones y la experiencia colombiana, ¿ha habido alguna reflexión en el seno del CRIC sobre la construcción y las claves para la construcción de una amplia alianza antioligárquica para derrotar a la oligarquía, para derrotar a la minoría en el poder? Y eso implica una discusión con los sectores afrodescendientes, con los sectores indígenas, con los sectores RON, con las minorías LGTBIQ, con el mestizaje, con la pobrecía, con el proletariado, con los revolucionarios, con una cantidad de gente. ¿Qué reflexión han hecho ustedes alrededor de eso? Porque me preocupa a mí muchísimo, dijéramos, la fragmentación que se nos puede dar y las posibilidades que por la división se nos pase la derecha y vuelva nuevamente a prolongar su gobierno y el control sobre el Estado. Esa es una pregunta. Y la otra es derivada de la anterior, porque la anterior tiene que ver con el poder. Entonces, para algunos sectores progresistas, democráticos, revolucionarios, bueno, como se quieran llamar, consideramos que hay necesidad de construir un proyecto nacional progresista. Y un proyecto nacional progresista implica una discusión sobre el concepto nación. Por supuesto que no es el concepto nación derivado de la oligarquía y de las minorías burguesas que han tenido el gobierno durante 200 años después de la derrota del Libertador. Pero sí me parece a mí muy interesante que nos hable usted un poco sobre cómo entienden ustedes el problema de la nación, el problema de la nacionalidad y el problema, dijéramos, de las identidades múltiples, sobre todo en un país tan diverso como Colombia. Y yo lo pregunto porque veo diferentes posturas en el movimiento indígena en América Latina. Por ejemplo, los mapuches se reivindican como nación y andan en una lucha de liberación nacional y reivindican los tratados que tuvieron con el rey de España desde el 1700, 1500, no sé qué, y del río Biobío al sur, que era un territorio indígena reconocido por la corona española. O otros sectores no se reivindican como nación, se plantean otros términos. Entonces son las dos preguntas: el problema del poder y la alianza y el problema de la nación, compa, para que nos hable un poquito sobre esa reflexión que han hecho. Gracias. Mire, yo considero que, y lo he dicho en algunos espacios, en el marco de esta movilización. Es decir, hay una dificultad muy grande que tiene que ver con lo ideológico. Es decir, por una parte, creo que todos aspiramos a tener una construcción de nación desde la diversidad, en términos de que pueda tener realmente la nación
tener tanta fuerza que realmente represente el poder nacional frente a la clase dominante. Pero, que es una de las inquietudes que siempre he tenido alrededor de esto, es decir, yo lo planteaba inclusive en una charla en la universidad, y decía, les preguntaba, ¿cómo se puede entender que el compañero que está embolando los zapatos, o el compañero que está vendiendo, es un vendedor ambulante, esté defendiendo al gobierno nacional? Es decir, ¿cómo se puede entender eso, cierto? Que personas que son de pronto los más golpeados por el sistema, sin embargo, están en función de, ¿cierto? Y defienden. Y todavía hay unos mayorcitos que dicen que no, que eso hay que defenderlo, porque si no se cae el auxilio que tiene el adulto mayor, o qué sé yo. Entonces, ahí, para mí, es un problema ideológico. Y ese asunto de construcción ideológica tendríamos que darla entre todos. Es decir, ¿cómo hacerlo? Y bueno, yo creo que el proceso educativo tiene una función muy importante aquí, y por eso, no sé si en otros territorios del país, pero por lo menos acá en Popayán, están hablando de la universidad en el barrio. Es decir, llevar la universidad al barrio y haciendo procesos, qué sé yo, lúdicos, artísticos, con el fin de ir llegando a donde se tiene que llegar. Porque es complicado. Es decir, si bien nosotros podamos tener un alto avance en términos de lo político, porque se nota que se avanza, entonces en términos ideológicos me parece que no estamos haciendo el trabajo que llegue de tal manera a darnos esa posibilidad. Y yo lo quiero decir expresamente de la siguiente manera, bajo ejemplos. Cuando se hizo la consulta para la paz, uno diría, esto lo vamos a ganar sobrados, porque ¿quién no quiere la paz? Pero la perdimos. ¿Por qué? Hay un problema ideológico. Y esa construcción hay que hacerla. Y la construcción ideológica a favor de la clase dominante la han hecho muy bien a través de la institucionalidad, a través del derecho, a través de, hasta inclusive de lo religioso. O sea, tienen las estructuras para hacer ese trabajo ideológico, y nosotros creo que estamos bastante demorados en hacerlo, buscar maneras de hacer ese constructo del manejo ideológico. Y lo mismo pasa, bueno, se hizo también la otra consulta anticorrupción, etcétera. Es decir, las consultas no dice, esta la vamos a ganar todo el mundo, pero mire que no es así. Y Ecuador, pues, uno dice, bueno, después de una movilización tan bárbara, pues, con todo lo que implicó las pérdidas humanas, la persecución, etcétera, y después termina ganando la derecha. Es decir, algo está pasando al interior de la nación, en medio de su diversidad. Puede que nos dividan, pueden pasar muchas cosas, pero yo lo plantearía de esa manera. Entonces, digamos que ese tema de la construcción de esta nacionalidad sí me parece muy interesante, pero hay que buscarlo desde distintas ópticas. Y nosotros como movimiento indígena sí lo pensamos. ¿Cuál es la dificultad? Y yo lo voy a decir, no es un pretexto, pero digamos que la movilización en Bolivia el más del 50% es población indígena. En Ecuador, de la misma manera. Entonces, y nosotros éramos hasta hace poco el 2%. Y hasta ya, bueno, el año pasado, hace 2 años, entonces en el nuevo censo, pues aparecimos del 3.5, por decir algo. Pero ese 3.5 frente a toda la población colombiana, pues claro, la incidencia no, desde el punto de vista propositivo, válido, pero desde el punto de vista de la incidencia, estaríamos muy lejos. Tenemos que juntarnos realmente muchos para hacer ese ejercicio. Pero Guatemala, por decir algo, mire que Guatemala, si recuerdan ustedes, en la década de los 70,
el porcentaje que aparecía de la población indígena era del 90 y pico, creo que 97, algo así, de población indígena. Y mire cómo ese genocidio estadístico ha ido reduciendo la población. Y no es que se hayan muerto los compañeros mayas ni se hayan ido del país. Claro, algunos se habrán ido, pero no tan significativo para que en este momento aparezcan estadísticas menos del 50% como pueblos indígenas. Entonces uno diría, allá debía haber, si el tema ideológico fuera llevado como de pronto lo soñamos, entonces debían tener presidente indígena. Y uno dice, pero ¿por qué no lo hay? Es justamente porque existe esa dificultad. Bueno, yo lo planteo de esa manera para ser más ilustrativo. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien? No, creo que nadie me ha alzado la mano. Sí, aquí hay dos al lado mío. Alzando la mano. Vertica. No se oye, no se oye. No se oye. Te va a tocar pasarte para acá, ¿no? No, es que tienen que hablar al micrófono. No, pues te preguntaba acerca de la Constitución del 91, que se representaban solamente con el 20%. ¿Y cuál es la falla que ha habido en la Constitución para que no se implementados aquí? La Constitución del 91. Yo lo que he dicho es que de los derechos que quedaron establecidos para los pueblos indígenas en la Constitución, solo se ha cumplido el 20%, ¿cierto? Ya la representación en la Constituyente fue mucho menos, pues acuérdense que la Alianza Democrática tenía sus mayorías y de ahí para abajo nosotros quedamos apenas con 3 constituyentes. Sí, los dos. Pues la Constitución no le ha cumplido a los pueblos indígenas solamente con el 20%. El micrófono está apagado. Claro, lo que pasa no es se que oye cuando pregunta la no compañera. solamente para nosotros, ¿no? Pues, o sea, para el pueblo colombiano, por eso recuerden que hace mucho rato se decía, inclusive recién salida de la Constitución, se decía que era una de las mejores constituciones del mundo, muy bonitas, bueno para el medio ambiente, bueno para la democracia, bueno para todo, pero de eso no se ha cumplido. Yo estoy hablando del pueblo indígena, pero para toda la población nacional no se ha cumplido. No, es que quería preguntar. Gracias, Vertica. Mauricio, hay mucho retorno. Yo quería, No se oye bien, compas. Organicen los micrófonos porque no se oye bien. Está apagado. Está encendido. Acá sale apagado. Está apagado. Estoy en el computador. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Estás hablando por el celular. Buenas noches, yo quisiera, mi pregunta va más enfocada hacia lo pedagógico, entonces quisiera preguntarle, o más bien que nos comentara, cómo está estructurada la universidad. Tengo entendido que no hay rector, entonces cómo es esa organización y cómo está enfocada la pedagogía desde y hacia la comunidad. Obviamente sé que en qué se diferencia, pues yo sé que las diferencias con la educación tradicional es abismal, pues porque las necesidades son diferentes, los intereses también son distintos. Entonces que nos comentara un poco pues como eso para conocer y de pronto quizá nosotros como maestros tomar un poco también de esa pedagogía que tienen ustedes o de estos modelos, o cómo llevan el conocimiento, los aprendizajes a la comunidad. Bueno, también es de respuesta larga, pero voy a tratar de resumir. Claro, porque digamos que hace rato estamos conversando con Liliana. ¿Quién era que estamos conversando? Entonces estábamos conversando y justamente hay un asunto que es muy importante entender. Lo que nosotros planteamos como educación, por una parte trata de destruir, por decirlo de una manera
que no lo entienda como tan violentamente, pero es que hay que destruir esa figura dialéctica profesor-alumno, porque miren la connotación que tiene esa figura, profesor-alumno, el profesor con poder político, pedagógico, social, jerárquico, físico, si se quiere, porque recuerden que el maestro, por lo menos a mí me tocaron maestros que nos daban garrote, ¿cierto? Físicamente, entonces tenía todo el poder. Y también el poder en el conocimiento, ¿cierto? Y el alumno, pues como su nombre lo indica, sin luz, sin conocimiento, es decir, nada, o sea, se desconoce absolutamente la sabiduría, el conocimiento que lleva el ser humano a la escuela, al colegio o a la universidad. Entonces, esa es una destrucción que hay que hacer, ¿cierto? Porque, además por las connotaciones de tipo politiquero, por decir algo, ¿no? Porque, es decir, el maestro también definía por quién había que votar. Pues, es una figura de mucho poder, Entonces, esa figura es una de las cosas que hay que estudiar. ¿Qué es lo que dice el mundo indígena? Y no solamente en Colombia, no, en toda América y el resto del mundo, ¿no? Porque los indígenas de los otros continentes también piensan igual. Es decir, que el conocimiento del mundo indígena está en el territorio, pero también está en la comunidad. Es decir, la naturaleza la madre naturaleza es una de las grandes maestras. Mire que, por decir algo, la naturaleza nos dice cuándo van a haber, digamos, asesinatos, cuándo van a haber muertos, cuándo hay sangre, cuándo hay enfermedades, cuándo hay cosas. O sea, la naturaleza nos está diciendo a través de los pajaritos, a través de los animalitos, a través de los movimientos del viento, de las nubes, los sonidos del agua. Entonces, esa sabiduría para nosotros es fundamental. Es fundamental. Y la sabiduría que tiene la comunidad. Es decir, por eso nosotros siempre decimos, y los mayores son fundamentales, porque por eso Galeano decía que se moría un mayor, un anciano, y se moría una biblioteca, ¿cierto? Porque el conocimiento es fundamental y está ahí. Entonces, ¿cuál es el reto de nosotros? Y digo reto porque esto no es una situación ya terminada, sino un proceso en construcción. Que volvamos a la madre naturaleza como maestra y volvamos a la comunidad como tal. Por eso nuestra universidad no habla de profesores, habla de dinamizadores orientadores, porque son los que orientan el proceso de búsqueda de ese conocimiento. Entonces es importante esa parte. ¿Cómo buscar entonces que la comunidad y la naturaleza, pues entonces hay que buscar pedagogías distintas? Nosotros estamos bajo unos procesos pedagógicos de Occidente, y entonces siempre nos han dicho el tradicionalismo, el conductismo, el constructivismo, etcétera, etcétera. Pero finalmente los pueblos indígenas, todos los pueblos indígenas tienen sus propias pedagogías, sus propias metodologías y sus propias didácticas. Entonces el papel de la universidad en ese proceso pedagógico es fundamental, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que para el caso concreto de la pregunta, nuestra universidad entonces tiene aproximadamente, esto es solamente para explicarlo, aproximadamente el 50% es el encuentro entre el orientador y el estudiante, ¿cierto? Para orientar la búsqueda del conocimiento. Y el otro 50% es lo que llamamos construcción de conocimiento autónomo, o sea, el estudiante sin el orientador, pero aparentemente sin el orientador. Está sin el orientador, pero él está en la madre naturaleza y en la comunidad, o sea, que ese resto del conocimiento lo está sacando, lo está tomando, lo está recreando desde, con y para la comunidad. Entonces, porque es un proceso de formación que hace que el estudiante esté en su territorio. Yo he escrito algunos artículos y yo hablo de las jaulas, ¿cierto? Y no es que me equivoque con lo de aulas, ¿no? Sino que es que, sí, entonces porque es que eso que hay que le dicen aulas son unas jaulas, es decir, llevan al muchachito ahí y el muchachito está desde los primeros 5 años hasta los 25 que termina la universidad, o sea que está 15, 20 años prácticamente,
enjaulado. Entonces, cuando él sale a la realidad, se encuentra con una realidad totalmente distinta, ¿cierto? El pajarito cuando se mete a la jaula, cuando sale, se muere, porque ya no tiene las capacidades, porque él ha dejado de estar en su territorio, ha estado en su hábitat, ¿cierto? Lo mismo le pasa al ser humano. Aquí en alguna época se decía que nuestros indígenas entraban blancos a la universidad, es un dicho racista, ¿no? Entran blancos a la universidad, perdón, entran indios a la universidad y salen blancos. Entonces, ese problema teníamos que resolver. Entonces, hay que hacer el ejercicio justamente desde lo estructural, pero también desde lo pedagógico. Ahora, es importante explicar que a pesar de que lo pedagógico es fundamental, lo político también, porque nuestra universidad juega un papel muy importante en términos de lo político. Además que la dirección de la política de la universidad la da la consejería. Por eso el representante legal de la universidad es el mismo representante legal de la consejería. Entonces, él es el representante legal de la universidad. Entonces, la consejería es la dirección política. Todas estas autoridades que tienen ese peso, entonces son justamente las orientaciones políticas. Por eso cuando me preguntaba que la universidad que hacía en función de la movilización, ¿no? Pues nosotros estamos en función de lo que diga la consejería, porque somos parte de todo el proceso. Entonces, pero no quiero dejar pasar por alto lo siguiente. Nosotros, como Universidad Indígena, estamos juntados en red. Estamos juntados en red porque hay universidades que tenemos elementos comunes. Entonces, organizamos una red que se llama Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias, más conocida como la RUICAI. Y encontramos puntos de encuentro en este proceso pedagógico, metodológico, didáctico, pero también hay puntos de encuentro en tema de la investigación. Nosotros tratamos de salirnos del formato de investigación de Occidente. O sea, porque recuerden que Occidente establece que nada es ciencia si no ha pasado por el método científico. Entonces nosotros estamos diciendo que hay diversidad de ciencias, o sea, no hay una única ciencia, hay diversidad de ciencias, y si hay diversidad de ciencias, hay diversas formas de llegar al conocimiento. Entonces, siempre pongo un ejemplo bastante extremo, pero para hacerme entender. Entonces, el mejor calendario del mundo es el calendario maya. Así está ratificado, bueno, reconocido por el mundo. Pero ese calendario maya fue hecho miles de años antes de que existiera el método científico. Entonces, con eso para demostrar que hay otras ciencias, o sea, el asunto no es tan fácil sacárselo. Entonces, la universidad, junto con esta red, empezamos a trabajar, bueno, en cabeza de nosotros, pero empezamos a trabajar una nueva forma de hacer investigación, que en nuestro caso se llama el CRISAC, Cultivo y Crianza de Saberes y Conocimientos Ancestrales. Así se llama CRISAC, con doble S. Y empezamos a trabajarlo a nivel de la red con las universidades que ahí pertenecen las Univol de Bolivia, existe la Pluriversidad de Ecuador, hay un instituto de Argentina, está una universidad de Venezuela, una universidad de Panamá, una universidad maya y una universidad de México. Pero también con el apoyo de la Universidad de Oslo de Noruega. Y entonces estamos tratando de, en este momento, sistematizar nuevas formas de hacer investigación a través del CRISAC. Y a nivel de este mundo pequeño universitario, empezamos entonces a posicionar el CRISAC como un tercer paradigma de hacer investigación a nivel del mundo. Estamos hablando del paradigma cuantitativo, del cualitativo y del CRISAC, con unas características distintas que en otro momento, si gustan, podemos conversar. Muchas gracias. Ojalá tengamos otra oportunidad, porque aquí estábamos conversando que sí, que se van a quedar muchísimos temas por preguntar y profundizar. Mauricio quiere hacer una pregunta y luego Liliana. Más que una pregunta, el tema de hoy
lo hemos denominado a dos manos, a dos voces, mejor dicho, a dos voces. Ya el compañero Livio nos compartió la historia del CRI y quiero saludar al compañero Juan Bautista, que sería la segunda voz de este conversatorio. Juan, ¿estás ahí? Juan Bautista. Sí, por acá estoy. ¿Sí, me escuchan? Juan Bautista, te damos la palabra para que nos contes la parte coyuntural de cómo ha sido la participación de la Minga en este proceso de resistencia que vivimos en Colombia actualmente. ¿Se escucha bien allí? Nítido, nítido. Bueno, lo primero es ofrecer excusas porque estaba en una parte de territorio donde la señal era bastante mala, entonces por eso aparecía como desconectado definitivamente. Pero ya, lo primero, reitero mis excusas, no suelo quedar mal a este tipo de encuentros. Simplemente quisiera compartir, digamos, dentro de toda esta discusión que se tiene de la coyuntura, que obviamente está asignada por lo que es esta acción colectiva, que es lo primero que hay que decir, que es una gran acción colectiva, es una visión muy genérica, porque hay múltiples tipos de acciones colectivas, múltiples. Y en esta gran acción colectiva que se despliega desde el 28 de abril, pues se conjugan múltiples expresiones de acciones colectivas, como intentaré plantearlo más adelantico. Pero lo primero es que esta gran acción colectiva y la dinámica de las universidades o alternativas populares de la Minga, pues se desarrolla en un contexto global caracterizado por, como bien lo hemos expresado en diversos escenarios de Minga y del proceso popular, de un capitalismo que tiene una característica esencialmente extractivista, y esto tiene que ver con un elemento muy importante que se tocaba ahora, y es el tema del territorio. Digamos, si en algo afecta directamente el capitalismo extractivista es el tema del territorio, porque las comunidades ancestrales, indígenas, campesinas, negras, y ahora, por fin, digamos, gruesos sectores urbanos empiezan a hacer un ejercicio de conciencia. Las comunidades no existen sin el territorio, pero en la lógica del capitalismo extractivista, además de explotar lo que ya conocemos históricamente del capitalismo clásico, este capitalismo extractivista tiene como un elemento importantísimo el territorio, la explotación del territorio, volver mercancía el territorio, etcétera, etcétera. Entonces, este es un primer aspecto que lo dejo como mojón importante de gran contexto dentro del cual se presentan este tipo de movilizaciones que se han venido desarrollando, en donde sin lugar a dudas las movilizaciones del 2019 para acá tienen una característica, una connotación muy particular. Dos, hay unas similitudes en la forma como se han venido, como se le ha venido respondiendo a las movilizaciones del 2019 para acá, a partir de lo que históricamente ya también se conoce como el 21N, la gran movilización del 21 de noviembre del 2019, que es una reacción al gran paquetazo que presentó este gobierno, y en donde la forma que se empieza a preparar el escenario, el teatro de operaciones por parte del establecimiento, pues también no tenía precedentes, fue una forma muy particular, y esa forma de reacción que se empieza a gestar desde 2019, pues tiene su culmen, tiene una expresión mucho más cualificada en la movilización que estamos
viviendo en este momento. Un segundo aspecto, entonces, la movilización, la coyuntura de hoy, hay que verla en perspectiva tanto del bloque popular como de la reacción del régimen, del establecimiento, porque el régimen se ha venido preparando de una manera específica para enfrentar este tipo de movilizaciones. No gratuitamente es el gran paquete de reformas que están en curso para recaracterizar, reconceptualizar, redimensionar, significar la movilización desde el establecimiento. Pero lo que quiero significar es que esto que hemos vivido el 28 de abril para acá, que se expresa como un gran teatro de operaciones, ¿sí? Que combina todas las formas de expresión, de reacción de parte del establecimiento para sofocar, para sojuzgar, para acallar la protesta social, pues no es nueva, sino que viene efectivamente en un proceso de cualificación y hay que verlo en perspectiva por lo menos del 2019. Y digo por lo menos porque sabemos que algunas partes del establecimiento pues estaban preparándose de una forma mucho más estructurada con el apoyo del gobierno norteamericano y de Israel para enfrentar, digamos, las grandes movilizaciones urbanas que desde la perspectiva de ellos y desde los tanques de pensamiento del bloque dominante, pues sabían, se venían, se irían a presentar. Entonces, el segundo aspecto, la reacción a la protesta social. Y en tercer lugar, para dejarlo enunciado, diríamos de esta coyuntura de la protesta social, lo primero es que es un gran estallido y como gran estallido, la característica de los grandes estallidos como acción colectiva es que no tienen, digamos, no se sabe de forma sistemática para qué rumbo pueden tomar. Poco lo que planteaba ahora el compañero, ¿sí? No se sabe para dónde puede estallar, no, para dónde se puede tomar los estallidos sociales, porque el estallido social tiene una característica esencialmente reactiva frente a una situación que considera bastante lesiva para un grueso sector de la población. En Colombia se han presentado varios tipos de estallidos sociales, un estallido social histórico, el de lo que terminó en la Revolución Comunera, pero terminó, no empezó siendo una revolución comunera, empezó siendo un estallido social en el Socorro, siglo XVIII, por la misma situación del estallido social del 28, aumento de impuestos, etcétera, etcétera, pero ese estallido social, por las características de orden político organizativo, mutó hacia una gran revolución que conocemos como la Revolución Comunera y de ser un foco, Socorro, aquí en Cali, en esta nueva expresión, se expandió a 7 provincias, como lentamente se fue presentando también en esta última estallido social. Pero se ha presentado el estallido social derivado a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que sabemos en qué derivó este estallido social, ¿sí? Con una enorme participación de sectores populares, pero no fue un estallido social popular, con un corte político, etcétera, etcétera, popular, pero fue muy capitalizado, digamos así, por el bloque hegemónico y derivó en todo lo que ya sabemos. El estallido social del 77, y sin lugar a dudas este estallido social que ya entra a marcar en la historia de Colombia como el gran estallido de entrada del siglo XXI, pero de los estallidos sociales en la historia colombiana. Es un estallido social que tiene participación de diversos sectores sociales, por lo menos de 3 tipos de movimientos sociales clásicos, y allí tenemos a las organizaciones sindicales, de los nuevos denominados por la literatura, los clásicos, los estudiosos de estas expresiones colectivas, los nuevos movimientos sociales que tienen unas características cualitativamente distintas, ni mejores ni peores, pero son distintos a los movimientos sociales clásicos y movimientos sociales emancipadores que tienen una característica esencialmente de nuestra América, expresiones
de orden colectivo de nuestra América. Y allí entra la Minga. Digamos, la Minga entra a participar en esta dinámica de paro, no desde el comienzo, hay que señalarlo, acuérdense ustedes que el paro es convocado el 28 por las centrales obreras, por el Comando Nacional de Paro y por el movimiento social que se derivó a partir de las movilizaciones del 2019. Esta convocatoria se da por el Comando Nacional de Paro y otras organizaciones sociales, y las otras organizaciones sociales siguieron de largo. Cuando los compañeros y compañeras del CRIC dicen que cómo va la situación, pues efectivamente se informa frente a lo que se están presentando. En Cali arrancan el 28 de abril por lo menos 21 puntos de resistencia, y cuando la avanzada llega aquí el 1 de mayo, pues se encuentra con una situación que pues siempre quisimos, y era que los sectores urbanos tuviesen una enorme participación como la que se había presentado en las Mingas en la carretera panamericana, y siempre la demanda era, bueno, ¿y en las ciudades cuándo va a ser? ¿Y en las ciudades cuándo va a ser? Pues en esta parece ser que cuando llega la Minga a Cali, pues se encuentran con este gran estallido, y lo que iba a ser un apoyo, porque esa fue la primera noción, digamos, apoyo, la Minga apoya el paro, se convierte en participación en el paro. Y el situarse la Minga en la Universidad del Valle, como todos y todas saben, pues fue algo concertado, y pues la participación mayoritaria, un número importante, inicialmente 3.000, 4.000, y lentamente pues eso superó los 6.000, 7.000 mingueros y mingueras. Pues esto le da una connotación importantísima y cualitativamente distinta al paro. Digamos, una cosa es el paro con la Minga y otra cosa es el paro sin la Minga, y afortunadamente entra la Minga, que tenemos que decirlo y enfatizarlo. La Minga no es solo indígena, tiene un alto componente por la organización y por la tradición, un alto componente y un alto impacto, una alta participación del movimiento indígena, pero la Minga también es rural, campesina, la Minga también es de comunidades negras, la Minga también es de sectores urbanos, la Minga es de juventudes. La Minga cada vez va copando otros actores importantes dentro de la movilización. Entonces podríamos decir que la Minga en este paro tiene una participación, como en todas las participaciones de la Minga, bastante visible, con una enorme participación política y con una gran presencia en los puntos de resistencia a partir de la presencia de la Guardia Indígena, que sin lugar a dudas va a jugar un papel muy importante. Cerraría esta primera con dos asuntos. El primero es que hemos ubicado en esta coyuntura unos momentos. Un primer momento que va del 28 de abril hasta la llegada de la Minga, hasta el 1 de mayo. Un segundo momento del 1 de mayo hasta el repliegue o el reposicionamiento de la Minga el 11, 12 de mayo. Un tercer momento que iría del 11, 12 de mayo hasta el 28 de junio, donde fue un día de una masacre impresionante y donde hay un cambio cualitativo de parte de la represión y también de la forma como el movimiento popular va a responder. Y del 28 para acá, digamos, 4 o 5 momentos que nos van a caracterizar y nos dan pie para decir que el paro no es el paro uno, sino que hay momentos y transformaciones del paro. Y sin lugar a dudas, uno de los momentos importantes es aquel en el que la Minga toma la decisión de participar, ¿sí? Tanto la Minga CRIC Cauca como desde la perspectiva del CRIC nacional y las otras organizaciones, otros pueblos indígenas, negros y campesinos. Y el segundo aspecto con el que quiero cerrar es que la Minga se convierte en un escenario importante a nivel nacional. ¿Me están escuchando?
Muy claro, Sí, sí, sí. claramente, sí. La Minga se convierte en un escenario muy importante de referente a nivel regional del suroccidente, pero también a nivel nacional. Y digo uno porque no es el único. Digamos, en términos de desarrollo de esta coyuntura, tenemos un gran primer escenario, que es el escenario del Comando Nacional de Paro, que no es nuevo, viene desde hace años. Es un escenario que se ha posicionado, tiene una legalidad de interlocución con los gobiernos, ¿sí? Pero ese escenario tiene una enorme dificultad y es el tema de la legitimidad. Es un escenario que tiene legalidad, de hecho, tiene un espacio de discusión histórica con el establecimiento roto en este momento, pero tiene una legalidad, ha tenido históricamente una legalidad, pero no tiene en este momento y cada vez se fue fracturando más la legitimidad. El comando mutó al comité de paro, que era el comando, las organizaciones sindicales clásicas, más organizaciones sociales, dentro de las cuales, entre otras, la Minga ha tenido algún tipo de interlocución, no ha sido, digamos, no se ha cerrado a la banda de no participar, pero, digamos, ahí han habido diversas dificultades, a mi modo de ver, porque no se ha hecho la lectura adecuada de ese escenario. Y es que ese escenario es un escenario reivindicativo, es un escenario coyuntural, es un escenario que se mueve a partir de jornadas que tienen una hora de inicio y una hora de cierre. Y la dinámica popular, de movilización popular, viene en otro sentido, ¿sí? Hay efectivamente un sector, no es el mayoritario, pero es un sector que inicia una movilización a las 8 de la mañana el 28 y la termina el 30 a las 6 de la tarde y ya, ¿sí? Y tienen una participación. Pero el tema es que hay otros sectores que no se encuentran en esa lógica y el problema está en que este comando, este comité, de alguna forma, que no tiene la lectura, a mi modo de ver también, adecuada del momento histórico, pues se ha abrogado la posibilidad de definir cuándo se abre y cuándo se cierra, qué se negocia, etcétera, etcétera. Es un error, y es un error porque, digamos, la gente en su grueso no necesariamente va por un elemento reivindicativo puntual, como es la naturaleza de este escenario, de ese escenario llamado comando comité. El segundo escenario es el escenario de la Minga, que del año pasado para este ha tenido una enorme expansión a nivel nacional, con una enorme legitimidad. Donde llega la Minga hay alegría, hay jolgorio, hay recibimiento. Donde llega la Guardia es un ejercicio bonito, de verdad. Y esto ha llevado a que la Minga, como expresión colectiva, indígena, afro, campesina, urbana, estudiantil, gane un escenario, gane legitimidad. Pero la Minga, digamos, tiene de alguna manera en este escenario de movilización, no cuenta con el escenario legal de negociación, entre otras porque la Minga toma una decisión y es, nosotros vamos a hacer un pacto, ¿sí? Un pacto para plantear una propuesta alternativa de sociedad. La Minga no tiene un carácter reivindicativo puntual como el otro escenario. A la Minga le interesa al elemento reivindicativo sin lugar a dudas, pero el centro cada vez se va situando más en el debate político, en el debate de la disputa de poder, en el debate de las soberanías, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque tenemos un escenario con una enorme legitimidad, como se ha logrado expresar en este paro en Bogotá, en las regiones donde ha ido, aquí en el suroccidente. Tenemos el comité de paro con legalidad, pero deslegitimado, terminó roto. Y el tercer escenario que se viene conjugando es un escenario que se inauguró este fin de semana, cumple 20 días, y es la Asamblea Nacional Popular. Un escenario que comparte muchos elementos, a mi modo de ver, con la Minga, ¿sí? Pero que necesitamos ir articulando en el entendido que la Minga respondería a una enorme necesidad del periodo
y la posibilidad de ir estructurando lo que también en clave de Minga hemos venido planteando, la construcción de una nueva nación, de una nueva propuesta de país, ¿sí? En donde se expresen los pueblos, las comunidades, en donde se expresen las diversas formas de relacionamiento con la naturaleza en unas lógicas económicas que lo más cercano pues se encuentra sin lugar a dudas en el Sumac Causay o en el Sumac Camaña o en lo que aquí en algunos espacios hemos dado a llamar en clave de Minga también una propuesta de vida digna, etcétera, etcétera, pues nos da la posibilidad de ir articulando. En ese sentido, la Minga en este paro pues ha tenido una importantísima participación marcando hitos de orden político, marcando de alguna manera algunas propuestas de rumbo para que esta movilización dé un salto cualitativo y no se quede meramente no reivindicativo, sino que se instale en lo político. Allí han habido dificultades serias porque una de las características de este estallido, como casi todos los estallidos, ¿sí?, es que el nivel político es bastante diverso. Por eso la carencia de escenarios de articulación político-organizativos que apenas ahora se están intentando articular, pero definitivamente pues han pasado ya 2 meses, 80 muertos, más de 80 muertos, detenidos, violadas, desaparecidos, la cantidad de muertos que día a día están apareciendo pues son impresionantes. Entonces dejaría en términos generales, para no cansar, fatigar, y volviendo a reiterar con enorme pena el atraso, uno, el contexto global de esta movilización, que es un hartazgo a un modelo capitalista con su expresión, el modelo neoliberal. Es un hartazgo porque este modelo va a acabar con todo, con la naturaleza, con la humanidad. Por eso hablamos, entre otras, de crisis civilizatoria. Es en ese gran contexto donde hay que entender que cada vez los niveles de precarización, de pauperización de las poblaciones, pues llevan a que se den este tipo de estallidos, ¿sí?, sin mayor orientación política, está atravesado por otro tipo de fenómenos, pero que no pues, nos alargaríamos demasiado, como es todo el trabajo ideológico. Comparto lo que escuchaba del compañero, que una de las grandes ganancias o uno de los trabajos mejor hechos por parte del modelo neoliberal, pues sin lugar a dudas está en el terreno de lo ideológico. En lo económico le ha salido muy bien la jugada al neoliberalismo, pero si en lo económico le ha salido muy bien, en lo ideológico ha sido impresionante, porque ha logrado desestructurar una cantidad de procesos y ha puesto como elemento central del relacionamiento al individualismo con unas caracterizaciones y con una estructuración yoica, narcisista, muy fuerte en el tipo de relaciones que cada vez van copando más a las sociedades y obviamente pues ponen crisis y en riesgo a expresiones colectivas como la de los pueblos ancestrales. Entonces hay un contexto, se da el estallido y en ese estallido pues efectivamente un actor importante de esta dinámica sin lugar a dudas es la Minga. Vamos a ver para dónde seguimos, para dónde se desarrolla toda esta dinámica. Estamos en un gran ejercicio asambleario en diversas zonas. Estábamos precisamente ahora en una reunión de las múltiples que se están desarrollando y vendrá encuentros de Minga en los próximos 8 o 10 días, pero también encuentro de la Asamblea Nacional Popular el 17, 18 y 19 de julio aquí en la ciudad de Cali. Dejaría allí en términos generales para provocar un poco el debate y no hacerlos dormir y hacerlas dormir. Juan, muchísimas gracias, de verdad que muy interesante, complementado pues con las preguntas y con la intervención de Livio inicialmente.
Entonces, muchísimas gracias. Aquí pues vemos el tiempo, ¿no? Sabemos todos, compañeros, compañeras, que nos tenemos como límite a las 8 de la noche, pero bueno, el tema se ha alargado por lo importante y por lo, no polémico, pero sí lo profundo, ¿no? Y nos está tocando el alrededor que está aquí, las personas que nos han acompañado en la jornada de hoy. 2 personas levantaron la mano. Entonces, no sé si todavía tengan una pregunta, si quieren intervenir, entonces pedirle al compañero Almícar y a Consuelo, que habían levantado la mano, si lo quieren todavía hacer, tomar pues la palabra, y pedirles que sea muy concreta, pues para que podamos entonces cumplir con el tiempo y cerrar. Entonces, ¿se mantienen todavía la solicitud de palabra? Sí, compañeras. Bien. Listo, muy bien. Entonces, Almícar primero y luego Consuelo. Buenas noches, compañeras, compañeros. Un saludo para los compañeros del CRIC, mis hermanos del CRIC. Quisiera recordar en estos momentos el nacimiento del padre Álvaro Ulcue Chocue, que es el 16 de julio. Ya estamos próximos. No, lo mío era solamente para decirles el concepto de Minga, que nosotros acá lo conocemos como un trabajo comunitario, basado en la solidaridad, en el respeto, en el amor al prójimo. Es un trabajo recíproco, ¿no? Y quisiera más o menos que me definan el concepto de Minga allá en Colombia. De parte de decirle que lo estoy saludando a los compañeros del CRI desde acá de la parte sur de América, ¿no? De nuestra patria grande. Y lo otro sería con respecto al tributo indígena y al sistema de esclavitud, que acá en el Perú se abolió ya muy entrada la República, ¿no? Que por el hecho de ser indígena, el indígena tenía que pagar un tributo, ya sea en dinero o ya sea en especie, en animales, en cosas. Esa es la realidad acá. Entonces, yo quisiera más o menos que me expliquen si allá en Colombia también ha sucedido lo mismo en ese sentido. Nada más, hacer algo rápido. Gracias. Bien, entonces esperemos a ver, sugiero, escuchemos la pregunta de Consuelo, porque de pronto puedes hacer una sola respuesta uniendo las dos preguntas. Consuelo. Yo olvidé ya después de la segunda intervención, me quedaron las dudas realmente claras. Fueron unas intervenciones espectaculares. Muchísimas gracias, de verdad. Fue muy hermoso escucharlos, de verdad. Muchas gracias por haber tomado el tiempo con nosotros. Eso es todo. Bien, Consuelo. Listo, entonces, Livio, la palabra. Muy bien. Sí, creo que en el mundo andino no tenemos diferencias conceptuales respecto a la Minga. Para nosotros es un evento de tipo social, cultural, donde priman los principios de reciprocidad, de solidaridad, de comunitariedad, y entonces donde desde luego participan personas de todas las edades, ¿no? Desde los niños, pasando por mayores, mayoras, hombres, mujeres, es decir, donde participamos todos como comunidad en busca de un fin muy concreto, ¿no? Y lo segundo, yo mencioné lo tributario en términos de los resguardos porque los resguardos fueron creados como tributo, pero ya a partir de las luchas de los pueblos indígenas, por supuesto, queda la figura de resguardo y queda el término de resguardo, pero ya no como tributo, sino como una forma territorial. Inclusive a partir de la Constitución del 91, lo que se establece en Colombia son los territorios indígenas como tal, y que en este caso, en el caso colombiano, hay varias formas de territorialidad. Entonces está el tema de los cacicazgos, por decir de alguna manera, las capitanías, y en el caso caucano los resguardos, pero no tenemos tributos
en particular. Sí, pagamos los tributos que paga todo colombiano, pero en particular no. Y hay inclusive una exención de pago de impuestos predial, que es el impuesto predial, sobre las tierras de resguardo. Eso es lo que puedo aclarar en este momento. Si me permiten solo una... ¿Puedo? ¿Puedo plantear un comentario corto en relación con la noción de lo de minga? ¿Aló? Sí. Es que sí, pues indiscutiblemente es trabajo colectivo, comunitario, recíproco, acentuando valores de solidaridad, pero uno de los elementos importantes que se han venido presentando fundamentalmente del siglo XXI para acá es esta connotación que no ha sido fácil. Han habido debates importantes en el mundo indígena, algunos sectores, y es el carácter político de la minga, ¿sí? Ha sido importante esto porque pues también el trabajo de la disputa de poder pues es un trabajo colectivo, es un trabajo que pone a jugar principios, valores, en fin. Y uno de los elementos, pero esto ya lo planteo de visión indígena, es que a mi modo de ver, el trabajo en minga tiene un carácter, si se quiere, clasista, en el entendido de que, como lo digo por ahí en algún texto, no tendría mayor sentido, hasta sería de mal presentado hablar de una minga, por ejemplo, de la extrema derecha, ¿sí? Ustedes se imaginan una minga de Uribe, Aznar, eso no tendría sentido, a eso le faltaría clase. Pero una minga, cuando uno habla de minga de una, hay una connotación, claro, le faltaría clase. La minga tiene una connotación estética también, ¿sí? Es una connotación, esto lo digo muy en serio, es una connotación espiritual, ¿sí? Por eso los sectores hegemónicos no se reconocen en ese tipo de expresiones y de significandos porque connota otras cosas. Y en ese sentido, un elemento muy bonito que se ha venido configurando, sobre todo en suroccidente, es esta noción política de minga. Es minga de pensamiento, es minga para efectivamente construir una nueva propuesta de sociedad y de país. Muy bien. Pues muy bien, pues qué jornada tan interesante, tan bonita, tan enriquecedora para todos y todas. Entonces, muchísimas gracias a los invitados, a los que nos aportaron pues desde sus conocimientos, desde la experiencia en el territorio, desde la ancestralidad, pues muchísimas gracias. No sé si haya, te apago. Cambiamos. No sé si haya alguien más, me preguntaba si el profesor quería hacer algún aporte final y si no, entonces damos ya por cerrada esta jornada. Jordi, Enrique quiere... Creo que él quería decir algo, entonces por favor todavía aguanten un ratico. Enrique, por favor. Sí, para no demorarnos mucho. Mire, en esa línea que planteaba el compañero Juan Bautista y el tema del carácter político de la minga, para no pues resumir un poquitico, es las otras mingas, por ejemplo la minga del arte que hicieron el año pasado, la minga jurídica, que son otras expresiones de minga. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va esos resultados? Solamente quería como conocer ese aspecto. Gracias. ¿Quién la respondió? Juan Bautista. No, lo que yo conozco es que pues ahora el tema jurídico con el paro se ha agudizado, se ha incrementado. Hay un tema muy fuerte en términos de la minga jurídica que se ha ampliado a otros sectores.
estuvimos en la zona del Caldas, y allá hay un problema jurídico de detenciones arbitrarias impresionantes. En Cali, donde ha habido un apoyo importantísimo del CRIC, pero también, digamos, se ha ido ampliando. Creo que esta noción de minga ha servido como una herramienta muy importante para que diversos sectores se articulen a un trabajo no mediado, esto es una cosa muy importante, por un pago. Entonces, yo soy abogado, tengo un saber y entro a participar allí para ayudar a una cantidad de compañeros y compañeras en la parte jurídica. Y lo mismo en el arte, sin lugar a dudas, una de las expresiones más grandes de la minga de este paro está en el monumento de Puerto Resistencia, que de suyo ya empieza a ser un ícono importantísimo que le está doliendo hasta en lo más profundo. Si tuviera entrañas, la extrema derecha de este país le dolería, pero le está doliendo en todos sus tuétanos. Digamos, esta movilización ha ido fortaleciendo y de seguro lo seguirá haciendo. Hay expresiones como la minga jurídica, la minga política, que han venido fortaleciendo las comisiones políticas permanentes y la minga jurídica, para no hablar sino de esas tres. Micrófono. Bueno, aquí nos ven, ve aquí, se nos fueron acabando las baterías de los computadores y nos tocó terminar aquí todos y todas junticos. Venga, compañero Mauricio. Menos mal, lástima que no agotaron antes, porque cuando prendían los dos se oía eco, había retorno. Con uno solo micrófono era bueno. Bueno, bien, lo tendremos en cuenta la próxima vez. Pues nada, gracias compañeros, compañeras, todos muy bellos, muy buena la jornada, entonces nos vemos dentro de 8 días.